Hola a todos. Continuando con el segundo elemento del delito, que sería la tipicidad. Recuerden ustedes que vimos en las últimas clases que tuvimos que la tipicidad es el ajuste como tal que se hace de la conducta a la descripción que hay en la ley respecto del hecho delictivo. En este segundo elemento, la tipicidad, señalamos que existían distintos elementos que lo iban a componer y dentro de esos elementos que lo componen vamos a encontrar a las generalidades del delito, los elementos objetivos, las modalidades de la conducta y los elementos normativos. Estos distintos elementos que forman parte del tipo penal tenemos nosotros que analizarlos dentro de la descripción típica que la ley hace de cada uno de los hechos delictivos, es decir, dentro de los tipos penales que están considerados en cada uno de los artículos o numerales del Código Penal. Vamos a encontrar nosotros distintos requisitos, elementos que la propia ley nos va a requerir para estar en presencia de un hecho delictivo, y encontramos dentro del ejercicio que les dejé, este primer ejercicio, nosotros hicimos el análisis del delito de extorsión, ¿no? Recuerden ustedes que está contenido en el artículo 236 del Código Penal de la Ciudad de México, y para este delito de extorsión ustedes tenían que llenar una tabla como esta que tengo aquí en la pantalla, y lo que tenían que buscar ustedes en primer lugar era el verbo rector. Dentro de ese delito de extorsión, en el primer párrafo, el verbo rector que nos habla, ese delito de extorsión, señala: obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer, tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial. Dentro de esa descripción de la conducta, dentro de ese verbo específico, el principal verbo rector es obligar a otro. Esa obligación, ese obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un lucro o causar a otro un perjuicio patrimonial. Esa es la conducta principal que tiene que desarrollar el sujeto activo o el agente que va a desarrollar este hecho delictivo. En segundo lugar, ustedes tenían que identificar, de acuerdo con la clasificación de la conducta que analizamos en el primer elemento del delito de la conducta, tenían ustedes que revisar la forma de consumación. ¿Cuál es la forma de consumación de este delito de extorsión? Bueno, pues tenemos la forma de consumación instantánea y también la forma de consumación continuada. ¿Por qué? Porque ese obligar a otro a dar puede ser de manera instantánea, pedirle dinero y que en ese momento te lo dé, y bueno, ahí ya le causas un perjuicio patrimonial. Esa puede ser una conducta que se consuma de manera instantánea, que en ese mismo momento que le obligas al otro a darte, le causas el perjuicio patrimonial. Pero también puede ser una conducta que lleve varias conductas en sí mismas que se van a prolongar en el tiempo, a lo cual conocemos como una forma de consumación continuada. Estas varias prestaciones que le pueden pedir, como una renta, un derecho de piso, que se da en muchos lugares para que las personas puedan seguir teniendo sus negocios, ahí estamos en presencia de un delito de tipo continuado. Ahora bien, en cuanto a la clasificación del delito por su estructura, bueno, este delito de extorsión es un delito básico, porque a partir de él, bueno, se van a generar algunos otros tipos delictivos, como el secuestro, ¿no? Entonces estaríamos en presencia de una conducta, de un delito de tipo básico. En cuanto a la punibilidad, el tipo penal de la extorsión contempla una pena que va de 2 años la mínima a 8 años la máxima, obteniendo un término medio aritmético de 5 años. Recuerden ustedes que este término medio se obtiene sumando la pena mínima, 2 más 8 de la máxima, nos da 10 años, dividiéndola entre 2, nos da un término medio aritmético de 5 años. En cuanto a las agravantes, el delito de extorsión tiene básicamente dividido en dos. Tiene una primera agravante cuando la persona que sufre el delito sea mayor de 60 años. Este delito se incrementará en un tercio. Si a 2 años le sumamos un tercio, nos dan 2 años 4 meses. Y si a la pena de 8 años le sumamos un tercio, nos da la pena de 10 años con 8 meses.
Entonces aquí esa sería la agravante, ¿sí? Cuando el delito de extorsión se ejecuta sobre una persona mayor de 60, la pena ya no será de 2 a 8, sino de 2 años 4 meses a 10 años 8 meses. Y una segunda agravante que prevé que cuando este delito se ejecute con violencia o por 2 o más personas armadas, entonces el delito se incrementará adicionalmente de 2 años a 6 años. Estos 2 a 6 son adicionales a los 2 a 8, es decir, aquí tendríamos una pena de 4 a 14 años de prisión. En el caso de las atenuantes, este delito en particular no prevé ninguna atenuante, ¿sí? Por lo que, bueno, así se quedaría el tipo penal. Lo mínimo que se le puede dar son 2 años. En cuanto a los elementos objetivos, estos elementos objetivos van a estar compuestos de distintos elementos como el bien jurídico protegido o tutelado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, en cada uno de ellos la calidad o la pluralidad específica, el objeto material, si el delito es de lesión o de puesta en peligro, si el delito es de actividad o inactividad y finalmente el tipo de resultado que causa. En el caso del primer elemento, que sería el bien jurídico tutelado, bueno, este delito de la extorsión está acomodado dentro de los delitos contra el patrimonio, es decir, lo que protege principalmente es el patrimonio de las personas, ese es el bien jurídico que protege. En segundo lugar, el sujeto activo que nos pide, el tipo base, cuando hablamos de 2 a 8, es cualquier persona. Nos dice el tipo penal al que, entendiéndose por esto, cualquier persona que pida dinero, lo obligue a dar, hacer, dejar de hacer, ese sería el sujeto activo. Esta conducta se va a hacer principalmente, cuando decimos obligar, es un delito de actividad. O sea, yo no puedo obligar a alguien sin hacer nada. En consecuencia, este es un delito que se va a dar únicamente en la vía de acción o de actividad. Por consiguiente, al no ser de comisión por omisión, este no contempla ninguna calidad de garante. Luego, en la calidad de sujeto activo, aquí no lo tenemos en el tipo base, es decir, en el que es de 2 a 8 no hay una calidad específica, pero sí en el delito agravado, ¿sí? En el que se le suman de 2 a 6, aquí sí nos habla de una calidad específica. Cuando sean servidores públicos, este delito se va a agravar. Y ahí, bueno, tenemos por eso la calidad específica, o bien igualmente se agrava cuando haya una pluralidad de 2 o más sujetos que sean quienes lo cometen, entonces ahí también tenemos una pluralidad específica en el sujeto activo. En cuanto al sujeto pasivo, el mismo tipo en la descripción nos dice a otro, ¿sí? Ese otro igual se entiende cualquier persona. Y en cuanto a la calidad específica en el sujeto pasivo, también en el agravado, cuando la persona que resiente ese hecho delictivo sea mayor de 60 años, ahí también estamos en una calidad específica en el caso del sujeto pasivo. No tenemos una pluralidad de sujeto pasivo, aquí no habría. En cuanto al objeto material, la conducta sobre la cual recae este hecho delictivo es nuevamente sobre el patrimonio de las personas. Digo, pueden ser bienes, muebles, inmuebles, dinero, ¿sí? El patrimonio específico de las personas, ese sería el objeto material. Aquí hay identidad en el bien jurídico tutelado. Es un delito que no pone en peligro al bien jurídico, sino que le causa daño. No es un delito de puesta en peligro, es un delito de lesión. En consecuencia, tenemos cuál es esa lesión, es el daño que se realiza al patrimonio de las personas, como ya habíamos dicho anteriormente. En cuanto a si el delito es de actividad o inactividad, como ya decíamos al inicio, la conducta principal es obligar. Obligar este vínculo que generas para que otro haga lo que tú quieras, ¿sí? Ese obligar se va a realizar en la vía de acción, ¿sí? Entonces, ese obligar a dar, hacer, no hacer o tolerar es un delito de actividad y no así de inactividad, ¿sí? En cuanto al resultado, bueno, este es un delito que causa como resultado el perjuicio patrimonial. En cuanto al tercer punto de esta tabla, que serían las modalidades de la conducta, tenemos en primer lugar referencias temporales. Este tipo penal no nos pide ninguna referencia temporal, no exige que se realice en algún momento específico. En segundo lugar, en las referencias espaciales, tampoco el tipo penal nos refiere a algún lugar específico en el cual se tenga que ejecutar la conducta. No dice que sea en un edificio, en lugar cerrado, en un espacio público, por lo tanto no hay referencia espacial.
Sobre los medios comisivos, sí nos refiere a que el delito se ejecute con algún arma o mediante violencia. Aquí estaríamos en presencia del delito agravado, ¿sí? Cuando se ejecuta con ese medio comisivo, como es un arma, o bien con violencia, entraríamos ahí en ese supuesto de medios comisivos. Sobre las referencias de ocasión, aquí el tipo penal no nos pide que sea realizado por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, ¿sí? Por lo tanto no tiene referencias de ocasión. En cuanto a los elementos del juicio cognitivo, si bien esta conducta es una conducta dolosa, cuando yo obligue a alguien lo voy a obligar con esa conciencia de causarle el daño, pero el tipo penal además nos exige, ¿sí?, en la parte final, que se obtenga con esa conducta un lucro, es decir, yo lo pido para obtener una ganancia. El lucro es esa ganancia, ese beneficio económico que yo obtengo a través de alguna actividad. Es decir, yo no solamente quiero causarle el daño, sino además de ese daño, que sería la conducta dolosa genérica, quiero yo un elemento adicional que esté en mi mente. Ese elemento es obtener una ganancia. Ese sería el lucro, ¿sí? Obtener ese lucro sería el elemento del juicio cognitivo. Y finalmente, en los elementos normativos tenemos los culturales y los jurídicos. Dentro de esos elementos culturales y jurídicos, recuerden ustedes que todo aquel elemento del verbo rector que tenga una definición legal en la ley, en la jurisprudencia, en la materia penal, civil, en algún tratado internacional, va a ser un elemento de tipo jurídico. Dentro de estos elementos jurídicos vamos a encontrar obligación, que sería civil, dar, hacer, no hacer, tolerar. Todos esos son definiciones que el derecho civil nos va a delimitar, nos va a decir su significado. También en el caso de la materia mercantil nos define lo que es el lucro, y nuevamente la materia civil nos definiría específicamente lo que se entiende por perjuicio, ¿no? Dejar de obtener una ganancia esperada, y de la misma manera el patrimonio, ¿no? Ese conjunto de bienes, derechos que forman parte de la esfera jurídica de una persona, eso es lo que entenderíamos como patrimonio. Para el caso de la obligación, nos dice el Código Civil que la obligación de obligare, unir con, es el vínculo jurídico que une a dos personas, una respecto de la otra, el deudor respecto del acreedor, para realizar una conducta de dar, hacer o no hacer, ¿no? Entonces, esos elementos, como acabo de mencionar, por consiguiente serían elementos de tipo jurídico, ¿no?, que tienen una definición en la ley, y el resto de elementos que no están aquí definidos son elementos de tipo cultural, que cualquier persona puede entender, que nos podemos auxiliar para su mejor definición de un diccionario, y esos elementos serían como las palabras algo, para sí, para otro y alguien. Todos estos elementos nos ayudan a entender de mejor manera el verbo rector de nuestro delito de extorsión. Y bueno, pues finalmente con esto, cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí en la tabla son los elementos del tipo penal. Para que nosotros estemos en presencia de ese segundo elemento conocido como la tipicidad, significa que nosotros en la conducta del sujeto activo vamos a tener que identificar y probar todos estos elementos del tipo penal, y una vez que nosotros identificamos e integramos esos elementos de esa conducta descritas en el tipo penal, cuando se ajustan perfectamente a la conducta del delincuente o del sujeto activo, ese embone entre su conducta y la descripción del tipo es lo que vamos a conocer como tipicidad, el ajuste de la conducta a la descripción de la norma, ¿sí? Ahí tendríamos propiamente lo que es la tipicidad. Cuando uno de estos elementos haga falta, cuando la conducta del sujeto activo no se agoten todos los elementos que están descritos en el tipo penal, si nos falta, por ejemplo, el objeto material, o nos falta, vamos a decir, el elemento del juicio cognitivo, si yo no puedo probar que tenía la intención de lucrar, cuando nos falta uno de esos elementos, ¿sí?, entonces no se configura la tipicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se vuelve el elemento negativo, la atipicidad. Esa atipicidad significará
que nos falta uno de los elementos del tipo penal y en consecuencia se destruye el delito. Recuerden que para que haya un hecho delictivo tienen que existir todos los elementos positivos: conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Si nos falta uno de esos elementos, si entra uno de los elementos negativos, entonces el delito se destruye, ¿sí? Si aquí nos falta alguno de estos elementos del tipo, entonces habría atipicidad, ¿sí? Ya nada más para finalizar, hay otro elemento negativo que se conoce como ausencia de tipo, pero esa ausencia de tipo significa que la conducta que nosotros consideramos delictiva no está descrita en el Código Penal. O sea, no hay un tipo penal que considere esa conducta que nosotros creemos que es un delito, pero no está en la ley. Si no está en la ley, entonces no hay tipo penal y en consecuencia hay ausencia de tipo. La atipicidad es cuando nos falta un elemento, la ausencia de tipo es cuando simplemente no hay una descripción en la ley respecto de ese tipo penal. ¿Sí? Espero que con esto haya quedado claro el ejercicio que ustedes realizaron y con eso terminaríamos el segundo elemento del delito, que sería el tipo, la tipicidad, y vamos a ver en un siguiente video lo relativo a la antijuricidad. Muchas gracias y bueno, cualquier duda me escriben al chat grupal.